Paz a vosotros, carísimos hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Qué bendición estar aquí en esta plataforma una vez más con todos ustedes para meditar en la Palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos, hermanos, amigos y todo oyente que escucha o escuchará más adelante este mensaje. Seguimos meditando en nuestro eslogan mensual. Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Estamos en la 15ª semana con un subtema, la entrada dramática del Hijo del Hombre a Jerusalén, su afirmación y su conflicto. La reflexión de hoy viernes 12 de septiembre, el tema de la autoridad. ¿Quién es Jesús? Nuestra lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 1 al 8. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le preguntaron. Jesús está enseñando en el templo, proclamando el Evangelio, cuando los principales sacerdotes, escribas y ancianos lo confrontan con una pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad?, le preguntaron. Y esta pregunta no es inocente. Es un intento de desacreditar a Jesús, de ponerlo en una trampa. Pero Jesús, con sabiduría divina, responde con otra pregunta sobre el bautismo de Juan. Y al no querer comprometerse los líderes religiosos, quedan en silencio y expuestos. Pues a ellos no les interesa la verdad, sino el control, y no ser evidenciados delante de los demás. Vamos a orar, hermanos, por favor, acompáñenme a poner en manos de nuestro Dios la reflexión del día de hoy. Bondadoso y buen Dios, Padre de los cielos, eterno y misericordioso Señor, en esta mañana, bendito Dios, venimos humildemente, Padre, dándote gracias por todo lo recibido, Señor. Gracias por habernos permitido abrir los ojos un día más, Señor. Gracias porque tú cuidaste nuestro sueño, porque nos diste, Padre, un sueño reparador, un sueño tranquilo, un sueño, Señor, en el cual tal vez algunos podemos haber escuchado tu voz en el sueño, Señor. Te pido, Padre bueno, que seas tú, Señor, quien hable en esta mañana, quien fije en el corazón tu palabra, que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, quien hable en labios de esta tu sierva. Te pido, Señor, que fijes tu palabra en cada corazón de todos los oyentes, que seas tú, mi Dios, ministrando tu palabra, que podamos hoy comprender, Señor, mi Dios, cuántas cosas, Padre, debemos de realizar en nuestra vida diaria. Gracias, poderoso Dios, y en tus manos ponemos todas las actividades que hemos de realizar en este día, Señor, y también, bendito Dios, ponemos esta reflexión, Padre bueno. Todas las cosas las suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendecido seas, Jesucristo. Bendecido seas hoy y siempre. Y en tu nombre, Jesús, hoy oramos. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, como ya les había comentado, nuestra lectura base se encuentra en el libro de Lucas, verso 20, versículos del 1 al 8, que su letra dice así. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, Os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces
Ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. En este pasaje comienza una serie de ataques lanzados contra Jesús. Le hicieron pregunta tras pregunta en un intento de desacreditar su afirmación de ser el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Pero la pregunta de nada sirvieron. En este pasaje, amados hermanos, es fundamental. Presenta el tema de la autoridad. ¿Quién es Jesús? Lo analizaremos en 4 importantes espacios. El primero nos va a hablar acerca de la incredulidad de los hombres versus Jesús, en el verso 1 y 4. Pero también nos dan 3 probabilidades importantes que tenemos que entender y comprender. Su autoridad era de Dios, verso 5. Su autoridad era de los hombres, verso 6. Y la indecisión y el silencio, versos 7 y 8. Iniciemos con el primer punto: incredulidad versus Jesús. Este es un cuadro muy importante para analizar. Jesús, una vez más, comentamos que estaba enseñando y predicando el Evangelio. Compartía las buenas nuevas sobre el reino de Dios y la gran esperanza para el hombre por medio del arrepentimiento. Una gran multitud escuchaba, absorbiendo cada una de sus palabras con la esperanza que Dios despertaba en sus corazones. La palabra del Señor iba directamente a la necesidad de cada corazón humano. Pero pongamos atención en lo que ocurrió. La incredulidad hizo que los hombres cerrasen sus oídos al Evangelio. Los religiosos estaban allí, escuchando a Jesús, como tantos otros. Sin embargo, sus motivos eran diferentes a los de la multitud. No estaban buscando a Dios. Más allá de sus propias ideas sobre la religión, sobre sus costumbres, sobre sus tradiciones. Ellos, lamentablemente, tenían corazones críticos e incrédulos. Tenían temor del ridículo humano. Tenían temor de la desaprobación y falta de aceptación de los demás. Tenían una preocupación por su sustento, por su seguridad, por su profesión y por la posición que ellos tenían delante del pueblo. Entre comillas. No estaban interesados, como ya lo comentamos, en descubrir la verdad acerca de Jesús. Solo les interesaba ponerle una zancadilla y desacreditarlo delante del pueblo. Querían que el pueblo solo fuese leal a la posición religiosa de ellos. Poco importaba la verdad. Sus oídos estaban cerrados y sus ojos enceguecidos debido a ser obstinadamente incrédulos. La incredulidad fue motivo para que los hombres cuestionaran la autoridad de Jesús y se preguntaran: ¿quién es realmente? Esta era la pregunta fundamental, una pregunta que sondeaba la naturaleza misma de Jesús. ¿Cuál era su autoridad? ¿Quién le había enviado? ¿Quién le dio poder? ¿Quién le dio el derecho para hacer lo que hacía?
de dónde había venido y sencillamente quién era Jesús. Los líderes querían saber con qué derecho había interferido Jesús en sus vidas, en su autoridad, en las áreas que estaban bajo su responsabilidad. Ellos eran los guardianes y directores autorizados, puestos sobre el templo y sobre la gente. Y Jesús estaba interfiriendo en su manejo de las cosas. Y peor aún, los evidenciaba y los ridiculizaba delante del pueblo. Ellos decían que él no tenía derecho de hacerlo. Por eso le hicieron esas preguntas. ¿Con qué autoridad hacía sus obras? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús había entrado triunfante como rey a la ciudad de Jerusalén, recibiendo del pueblo la honra correspondiente al rey mesiánico. Había echado fuera del templo a los mercaderes, había sanado a los ciegos, a los cojos, y había aceptado el homenaje de los niños, que lo proclamaban Mesías, diciendo, Hosana, Hosana. Y ellos preguntaban, ¿qué autoridad tenía para hacer todo esto? Los líderes hicieron la pregunta fundamental que era preciso hacer. Es la pregunta que toda persona se hace. ¿Cuál es la autoridad? ¿La explicación de las obras de Cristo? ¿Cuál es la autoridad de su persona? ¿Y quién es el que te ha dado esta autoridad? Jesús estaba afirmando. Al entrar a la ciudad, tal como lo hizo, proclamaba ser el prometido rey mesiánico, ser la cabeza, el Dios del templo, mi casa. Afirmaba ser la luz del mundo para los ciegos y el médico para los enfermos y cojos. Afirmaba ser el cumplimiento mesiánico de las Escrituras al recibir la alabanza de la boca de los niños. Esas autoridades religiosas sabían quién afirmaba ser Jesús. Sencillamente rechazaron su afirmación y se rehusaron a creer. Escogieron el camino de la incredulidad. Esa incredulidad obstinada, rehusándose a creer y crecer aún teniendo pruebas sobre prueba. Había dos respuestas posibles a la pregunta de Jesús. Jesús podía haber afirmado que actuaba por su propia cuenta, diciendo que su Padre lo había enviado. Esto, por supuesto, lo habría convertido en un egomaníaco. Decir que su Padre no lo había enviado lo convertía en un egomaníaco, o en un ególatra, o en un gran impostor. La mayoría de todas las historias hubiesen sido mentira. Por supuesto, su afirmación que actuaba por propia cuenta y autoridad no era verdad, y los líderes lo habrían desacreditado y arrestado inmediatamente, causando mucho estrago. Jesús pudo haber afirmado también que actuaba por la autoridad de Dios. Esto era verdad, que él era procedente de Dios y no mentía. Pero en este momento, esa afirmación, si él lo hubiese hecho así, en ese momento, en la cara de las autoridades, ellos lo hubieran arrestado inmediatamente por blasfemia. Y aún no era el momento.
Las autoridades hacían nuevamente la pregunta fundamentada que toda persona se hace. ¿Quién le dio a Jesús su autoridad? ¿Quién es Jesús? ¿Un hombre o el auténtico Hijo de Dios? ¿Viene del hombre o es de Dios? ¿Es autoridad de los hombres o es inherente? Esto es, viene de su interior, de su propia naturaleza, del mismo Dios. Jesús apeló de manera muy sencilla a la verdad y a la lógica. Juan el Bautista, ¿era del cielo o era de los hombres? La primera posibilidad era que la autoridad de Jesús provenía de Dios. Juan señaló hacia Cristo y proclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Esto lo vemos en Juan 1:29. «Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Juan 1:34. Si Juan procedía de Dios, si era un verdadero mensajero de Dios, entonces Jesús era el mesiánico, el auténtico Mesías, el Hijo de Dios. Esto significaría que el mensaje del reino de Dios, de la esperanza para el hombre mediante el arrepentimiento, era real. El hombre puede ser salvado del pecado y de la muerte. Entonces ellos discutían entre sí. Razonaron entre sí, sin embargo, no estaban escudriñando sus corazones y buscando una verdad. Su decisión estaba tomada. Sus ideas preconcebidas no iban a ser abandonadas ni siquiera ante la verdad. Estaban rechazando deliberadamente a Jesús, obstinados en su incredulidad. ¿Y cuántas veces hemos visto esto, amados hermanos? Que hay personas que comprenden las verdades bíblicas, pero sin embargo por sus tradiciones, por sus creencias, por todo lo que a ellos les han enseñado, insisten en perseverar en sus errores. Teniendo clara la Escritura, teniendo claro lo que Dios demanda y pide y nos ha enseñado, se niegan y cierran su corazón a una incredulidad que lejos de ayudarles les traerá consecuencias. Cristo y su mensaje procedían de Dios. Por eso hay gran esperanza para el hombre. El hombre puede ser salvado eternamente, salvado para el reino de Dios. Sin embargo, el hombre tiene un problema doble. El problema de la incredulidad obstinada. Por eso la palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Y también dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. La palabra de Dios es directa, hermanos. La palabra de Dios es real y verdadera. Y la siguiente párrafo nos habla también de la posibilidad en que la autoridad de Jesús provenía de los hombres, si eso hubiese sido, ¿verdad? Nuevamente, lo que era verdad respecto de Juan era verdad respecto de Jesús. Sin embargo, si el ministerio de Juan era de los hombres, ¿cómo explica tantas vidas cambiadas? Miles de personas se habían arrepentido y habían sido transformadas, cambiando totalmente sus vidas y siguiendo a Jesús, creyendo en Dios con un nuevo vigor, con una nueva esperanza, con una gran fe.
Decir que Juan no era de Dios, que había recibido su poder y autoridad de los hombres, era una afirmación necia y absurda. Y estas autoridades religiosas sabían que si sostenían públicamente esta posición, el pueblo se levantaría contra ellos y perderían el control que aún tenían sobre el pueblo, puesto que el pueblo creía que Juan había sido un gran profeta de Dios. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10:25. Y también su palabra nos afirma y dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:36 al 38. La tercera posibilidad era indecisión y silencio. Una actitud trágica. Siempre es trágico cuando el interés de una persona por guardar las apariencias no permite descubrir la verdad. Siempre es trágico cuando una persona está preocupada por su posición, por su estima, por su seguridad de vida, que ignora o niega la verdad divina. Y esta fue precisamente la respuesta de estos hombres, y con frecuencia es la respuesta de muchos hombres ahora también. Escogen la conveniencia deliberadamente, prefieren ser ignorantes y temen ser avergonzados y ridiculizados. Confesar a Jesús hubiera significado confesar que siempre estuvieron equivocados. Hubiera significado negarse completamente a sí mismos y hacerlo públicamente. Prefirieron negar a Jesús. Confesar que Juan procedía de Dios los habría obligado a reconocer a Jesús también. Y no podían hacer esto públicamente, y tampoco estaban dispuestos a ello. Temían la pérdida de todas sus posiciones, de su posición importante ante el pueblo, de su poder, de su riqueza, de su estima, de su imagen, de su seguridad, pero de su sustento y enriquecimiento también. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que guarda su vida por causa mía, éste la salvará. Lucas 9:24. Y también Jesús les dijo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La tragedia de tragedias es que la mayoría de las personas escoge la conveniencia más que los principios. Escoge la seguridad antes de jugarse por la verdad. Prefiere decir no sé antes de hablar la verdad. Y la palabra nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Y también nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Amados hermanos, Jesús no busca impresionar con títulos, sino transformar con verdad. Su autoridad no se impone, se revela. Y cuando lo reconocemos como el Hijo de Dios, su enseñanza deja de ser una amenaza y se convierte en vida y transformación para todo el que cree. Sin embargo, hoy en el mundo muchas voces preguntan, ¿y quién es Jesús? ¿Y quién le dio permiso para hablar de fe, para orar, para liderear? Y también nos cuestionan a nosotros, ¿quién nos dio esa autoridad? ¿Quién nos da la autoridad para liderear? Pero, amado hermano, si Jesús te ha llamado, si Dios te ha puesto un propósito en tu vida, su autoridad te respalda. No necesitas la aprobación de los hombres cuando caminas en obediencia y siendo fiel al Señor. La fe verdadera no exige pruebas, solo dice cree y obedece. Juan 20:23. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y si el Señor es Señor, no solo creemos en sus palabras, sino que también debemos poner nuestra vida a su servicio, como nos lo dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es de que, mis amados hermanos, hermanas, amigos, oyentes, hoy el Señor nos confronta, como a aquellos líderes del templo. ¿Seguiremos aún preguntando con incredulidad o creeremos y obedeceremos? Jesús no necesita demostrar más de lo que ya ha hecho en la cruz y en nuestra vida. Él nos llama a dejar las excusas ya, amados hermanos, a confiar en su autoridad y a ponernos en sus manos para servirle. Si hoy decides creer sin reservas y entregar tu vida al servicio de Dios, da ese paso de fe, hermano. Preséntate delante de Él en oración. Pídele perdón y dile, aquí estoy, Señor. Y comienza a vivir como un siervo fiel a Cristo. Y si aún necesitas más respuestas para que tu incredulidad sea quitada, si aún tienes dudas de quién es Jesús y con qué autoridad entra en tu vida y con qué autoridad quiere que cambies tu forma de vivir, la palabra de Dios nos muestra muchos textos. Por ejemplo, Mateo 28:18, nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, afirmó Jesús. También en Juan 10:27 dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Sigamos a Jesús, hermanos. Hebreos 11:6 también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es de que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías enviado, que Jesús ha muerto por ti y por mí, que Jesús entregó su vida en un sacrificio para que tú y yo podamos ser salvos y perdonados. También Santiago 1:22 nos dice, porque hay una condición para todo esto, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos.
Amados hermanos, todas estas palabras fueron dadas con autoridad por Jesús. Y no necesitamos estar cuestionándonos, hermanos. Ya no preguntemos, sino que el Señor es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y recuerdan que la fe verdadera no exige pruebas, solo pide, cree y obedece. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque hoy nos has recordado que Jesús es la autoridad suprema, el Hijo enviado para salvarnos y guiarnos. Perdona nuestra incredulidad, Señor, y limpia de nuestro corazón toda duda que nos impida obedecerte. Queremos dejar de cuestionar, Padre, lo que ya has revelado en tu palabra. Ayúdanos a comenzar a vivir por fe, confiando plenamente en tu voz, en lo que has dejado escrito para nuestra enseñanza. Permítenos, Señor, rendir nuestra vida a tu servicio, para que cada pensamiento, cada palabra, cada acción glorifiquen tu nombre. Que tu Santo Espíritu, con ese Espíritu, Señor, fortalécenos para caminar en obediencia, para servirte con amor y para proclamar a Cristo con valentía hasta su venida. Amado Padre, gracias por revelarnos a Jesús como la autoridad suprema sobre toda la creación y sobre nuestra vida. Perdona nuestras dudas, perdona nuestras faltas, perdona nuestros temores, porque hoy decidimos creer sin exigir señales, sin pedir pruebas, sino solo rendirnos a tu voluntad. Recibe nuestra vida, Padre misericordioso, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Permítenos, Señor, cada día negarnos a nosotros mismos en obediencia a ti, para poder seguir tu caminar, Jesús, para poder seguir tus pasos y tu ejemplo de vida. Llénanos de tu Espíritu. Danos fe, para que nuestra obediencia y nuestra pasión por servirte sean evidentes cada día en todas las personas que nos rodean, Señor. Perdónanos si hasta ahorita no lo hemos hecho, Señor, y ayúdanos a caminar con seguridad y con firmeza para proclamar tu Evangelio. En tu nombre, Jesús, oramos y suplicamos todas estas cosas. Que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a caminar con fe. Fortalécenos la fe, Señor, y perdónanos si ha habido un poco o algún vestigio, Señor, de incredulidad en nuestro corazón. Perdónanos, Jesús, y permítenos creer en ti fielmente. En tu nombre oramos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor nuestro Dios bendiga sus vidas. Les saluda con cariño su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Envío un saludo de paz y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes hasta sus lugares de origen. Tengan un bendecido día. Paz a vosotros.